Dice así la palabra del Señor. E iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban asombrados y lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, y lo azotarán, y escupirán en él, y lo matarán. Mas al tercer día resucitará. Es la santa palabra de nuestro Dios. Bendito Espíritu nos ayude. Hermanos, esta es la tercera ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo enseña su pasión, su muerte y resurrección, todo lo que Él había de hacer por la salvación de los pecadores. Esta es la tercera vez. Permítanme recordar las dos anteriores ocasiones. Vayan un poquitico atrás en sus Biblias al capítulo 8, versículo 31. Esta fue la primera vez que lo mencionó en el Evangelio de Marcos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser reprobado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta es la por primera vez que Jesús declara su obra. Lo que los apóstoles reaccionaron fue una manera muy indebida. Aquí es donde Pedro, y entenderíamos que Pedro en representación de los otros 12, le dice: maestro, que no te pase tal cosa. Jesús le está declarando el evangelio, pero él no quiere que eso pase. Y en respuesta, entonces Jesús los llama a morir a sí mismo y seguir a Jesús. Entonces noten el patrón. Jesús enseña el evangelio, los apóstoles reaccionan mal y Jesús les enseña a morir y a seguirlo a él. La segunda ocasión, el capítulo 9, un capítulo después, en el mismo versículo, 9:31. Enseñaba pues a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Después de ser muerto él, resucitará al tercer día. ¿Qué creen que hicieron los apóstoles? Reaccionaron mal. Aquí es donde ellos empiezan a soñar con grandeza de quién va a ser el más grande en el reino de Dios, y Jesús los tiene que corregir y nuevamente invitarlos a ser los servidores de todos, a morir al yo y a servir a los demás. Jesús enseña su obra, reaccionan mal, Jesús los llama a morir al yo. Y la tercera ocasión es la que tenemos en nuestro texto. Noten que interesantemente quedaron capítulo 8, 9, 10 y todas en el versículo 31 al 33. La que tenemos en nuestro texto, el versículo 33. Aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo matarán, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, y lo azotarán, y escupirán en él, y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Tercera ocasión, ¿qué creen que van a hacer los discípulos? Otra vez a reaccionar mal. Lo que tenemos ahí en adelante es la escena en la que Jacobo y Juan otra vez le reclaman a Jesús por los mejores puestos en el reino de Dios. Yo a la derecha y el otro a la izquierda. Y en el relato vemos que los otros apóstoles se enojaron, pero definitivamente se enojaron porque ellos se le adelantaron. O sea que ellos también querían esa gloria. Y nuevamente acaba el Señor Jesucristo diciéndoles: mueran al yo, servirle a los demás, aprendan de mí, que no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. 3 veces Jesús declaró su obra, 3 veces los discípulos reaccionaron mal, 3 veces Jesús entonces tuvo que llamar a morir al yo para seguir a Cristo. ¿Cuáles son las conclusiones lógicas de esto, hermano? Que no dar la debida atención al evangelio del Señor nos hace actuar mal. Nosotros vivimos de manera indebida porque el evangelio no le damos la debida atención, porque estamos escuchando el evangelio, pero estamos con nuestros sueños de grandeza.
tú eres igual de los apóstoles si al salir hoy de esta presentación del evangelio sales a tus sueños de grandeza? Ya terminó el culto, mi gloria, el mundo, e ignoras lo que aquí se predicó. Es la actitud de los discípulos. Y otra conclusión que nos deja esta repetición es que siempre viene bien que se nos repita el evangelio. Siempre viene bien recordar lo que Jesús hizo. Si tú no eres un creyente, yo quisiera que el Señor en esta ocasión te permitiera entender y abrazar el evangelio. Si tú eres un cristiano, presta atención al evangelio porque, repito, vives tu vida de manera indebida, no porque te falta mucha enseñanza, es porque la sencillez del evangelio no la llevas a todas las áreas de tu vida, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu administración financiera, a tu paternidad, etcétera. Porque estás escuchando el evangelio, pero luego terminas de escuchar el evangelio y sales a vivir como los impíos. Por lo demás, amados, yo espero que la presentación del evangelio que tenemos en estos versículos nos permita ahondar más en la preciosa grandeza del evangelio de nuestro Señor. Empecemos entonces abordando en el versículo 32. Dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban asombrados y lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Esto es contexto, esto es preámbulo. Van subiendo hacia Jerusalén. Y de hecho subían porque Jerusalén, Sión, estaba en un monte. Y yo creo que era definitivamente pedagogía divina. Cuando vienes hacia el trono de Dios, cuando vienes a la casa de Dios, te elevas, subes porque vas hacia el Altísimo. Y las personas tenían que dirigirse allá a llevar sacrificios, pero aquí está nuestro Señor Jesucristo llevándose Él mismo como el verdadero sacrificio, ya no llevando un cordero, sino Él como el cordero que va a entregar su vida, porque, hermanos, de hecho, esta parte ya es el final del ministerio de Jesús. Todos los capítulos que hasta ahora hemos visto han cubierto 3 años y medio. De aquí en adelante vamos a empezar a contar aproximadamente una semana. Lo que sucedió en todo lo que Él padeció puntualmente para el perdón de los pecados, por la obra que Él había de hacer. Si notan en ese texto, mientras Jesús va con toda esa determinación, los apóstoles dicen que están asombrados. Y los otros, probablemente la multitud o aún los mismos apóstoles, están acobardados, están asustados. ¿Por qué esa determinación de Cristo para ir a Jerusalén a entregar su vida? Porque, hermanos, recuerden esto: Jesús no murió porque lo mataron, porque pobrecito, ay si Judas. No, Él iba a entregar su vida. Juan 11 dice, Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice: yo doy mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Cristo no le quitaron la vida, Él ofreció su vida. El evangelio es Cristo ofreciendo su vida por los pecadores. Y los demás, como les digo, bien puede ser los apóstoles, o como otras versiones lo dejan ver, la multitud que los sigue, van asustados porque ellos entienden que hay mucha hostilidad en Jerusalén y que si Jesús llega allá, lo van a matar. Solo les quiero leer un pasaje como para entender un poquitico esa hostilidad que había allá. Juan capítulo 11, verso 8 dice: le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. En el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vayamos también nosotros para que muramos con él. Me da risa esta declaración de Tomás. Es como, vamos a que nos maten. Había mucha hostilidad. Se sabía que si Jesús iba a ir allá, lo iban a matar, pero a él no le da miedo. Él va con determinación, porque otra vez Él va a hacer a lo que vino, a ofrecer su vida por la salvación de los pecadores. Mientras tanto, los discípulos atrás, acobardados. Me encanta, alguna vez vi una imagen que mostraba a David, a Goliat, por detrás de Goliat los filisteos y por detrás de David la nación de Israel.
Y entonces muchos se imaginan esa historia y dicen, yo soy David y Goliat es mis gigantes y lo derrotas con la piedra de la fe y la piedra de la confianza y la piedra de la determinación. No, en esa historia David es Cristo. Goliat y los filisteos son tus enemigos, el pecado, y tú eres el Israel que está allá atrás asustado, escondido detrás de David. Así es la historia. Tú no eres el David que estás luchando contra gigantes. Cristo el que se pone delante. Tú eres el que está atrás asustado, pensando qué vas a hacer. Cristo va con determinación, sus discípulos asustados, y Él los vuelve a tomar, decía, ¿no? Otra vez, porque ya se los había enseñado y se los va a volver a enseñar y por favor presten la atención a esto, les predice lo que iba a suceder. No me voy a tomar el tiempo, pero todo lo que aquí Jesús predice, que por cierto yo noto 6 elementos, todos se cumplen. El primer elemento, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Eso lo tenemos en Marcos 14:53. Que lo condenarán a muerte, lo tenemos en Marcos 14:55 y 64. Lo entregarán a los gentiles, capítulo 15, versículo 1. Lo escarnecerán, lo azotarán, escupirán en él, Marcos 15, del 15 al 20. Lo matarán, que como Mateo 20 lo dices por crucifixión, lo tienes en el capítulo 15, verso 24 y 37. Y que al tercer día resucitaría, lo tienes en el capítulo 16. Todo lo que dijo que le iba a suceder se cumplió al pie de la letra. Amados, ¿cuál es la conclusión? Como lo decíamos alguna ocasión, o Jesús estaba loco, o Jesús era un mentiroso, o Jesús era lo que decía ser. Porque si un hombre predice que va a sufrir todo eso y que va a resucitar al tercer día y tal cual lo hacen, eso no es un hombre común y corriente. Tiene que ser Dios. Ahora sí, llegamos entonces al versículo 33 y 34, que es donde nos vamos a detener a considerar el contenido, el corazón mismo del Evangelio. Y lo que yo me propongo hacer de ahora en adelante, amados, es desglosar cada una de esas 6 partes que el Señor Jesucristo mencionó. Y repito, amados, vamos a meternos en el corazón del Evangelio. Vamos a profundizar en verdades que pudiéramos tener ya aprendidas y tal vez por la familiaridad con ella menospreciarla, pero quiera el Espíritu Santo darnos corazón para, repito, si tú no eres creyente, abrazar el Evangelio, o si tú eres un cristiano, transformar tu vida con el poderoso Evangelio del Señor. Amén. Vamos adelante. La primera parte de lo que Jesús declara, verso 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Esa es la primera parte, que el Hijo del Hombre sería entregado. Pero desglosemos esta misma parte. ¿Qué quiere decir él con esto de el Hijo del Hombre? Ese título que Jesús principalmente utilizaba de sí mismo tiene toda una carga acerca de su persona. Cuando pensamos en Hijo del Hombre, por un lado entendemos su humanidad, y eso lo pudiéramos comparar, no lo vamos a hacer con el profeta Ezequiel, que una y otra vez es llamado Hijo de Hombre. Jesús, al llamarse Hijo del Hombre, está diciendo: yo soy un hombre como tú y como yo. Pero mayormente el título Hijo de Hombre nos enseña de él como el juez del universo. Porque Jesús está apelando a unas profecías de Daniel en las que se utilizaba este título para hablar de alguien que era Dios mismo. Lo leo a favor tuyo. Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14. Es una profecía. Yo estaba mirando en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Ahí está, Hijo de Hombre. Y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno que no será traspasado, y su reino uno que no será destruido.
Ese es el Hijo del Hombre. Cuando Jesús se atribuye este título, y vamos a ver un texto en el que se lo atribuye, estamos entendiendo que Él es este que está sobre todo. Marcos capítulo 14, verso 61, allá adelante. Mas él callaba, eso es cuando está en el juicio, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. ¿Y veréis a quién? Al Hijo del Hombre, el que es Señor sobre todo, el que tiene gloria, poder, dominio, al que todas las naciones le servirán, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, está diciendo: yo soy hombre y yo soy el juez supremo, soy Dios. Toda esa carga lleva el título de Él, y era necesario que Él fuera verdadero Dios y verdadero hombre, porque fue un hombre el que pecó. Fuimos tú y yo los que pecamos. Así que el que tiene que morir, el que tiene que recibir el castigo, el que tiene que cumplir la ley es un hombre. No podía ser un ángel, tenía que ser un hombre. Por eso Jesús fue verdadero hombre, pero tenía que ser verdadero Dios, porque solo Dios tiene la suma dignidad para resistir y dar propiciación por la ira de Dios, a la ira de Dios. Solamente Dios puede ser tan digno de ser la ofrenda que Dios mismo sería satisfecho con ella. Tú y yo no podemos entregar nuestra vida por nadie porque no valemos nada. Pero Cristo, como verdadero Dios, tiene un sumo valor, y Él pudo satisfacer la ira de Dios mismo. Verdadero Dios, verdadero hombre. El Evangelio es porque Dios mismo se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad. No tienes evangelio si no tienes a Dios en carne, no tienes evangelio si no tienes a un verdadero hombre y a un verdadero Dios. Ahora sí, esta siguiente parte nos decía que ese Hijo de Hombre sería entregado a los principales de la nación. Sabemos que esto fue por la traición de Judas, de uno de los suyos. Ahora, hermanos, el hecho de que se hable de los líderes de la nación, los sacerdotes, los escribas, los importantes, es una clara demostración de que es toda la nación de Israel, en representación de sus líderes, los que están rechazando a su Mesías. Por eso es la importancia de que hayan sido los principales y no meramente los ciudadanos, sino que la alta alcurnia, la religión, los mandatarios, los conocedores de la ley, ellos son los que están rechazando al Mesías. Por tanto, es toda la nación de Israel la que está rechazando a su Salvador. Y por eso es que más allá adelante, en el capítulo 12 de aquí mismo de Marcos, el Señor Jesucristo cuenta aquella parábola de los labradores malvados, en la que dice que un hombre se fue lejos y dejó una viña y se la entregó a unos labradores, que son claramente la nación de Israel. Y dice que mandó a uno para recoger lo suyo y lo apedrearon. Después mandó a otro, lo apedrearon, mandó a otro, lo mataron. Finalmente mandó a su hijo porque dijo: tal vez a mi hijo no le harán nada. Pero ¿qué hicieron los labradores? Dijeron: este es el hijo, matémoslo y quedémonos con la herencia. Y lo mataron. Y Jesús le dice: ¿qué creen ustedes? A los líderes le dice: ¿qué creen ustedes que va a hacer el Señor de la viña? Y ellos mismos se pusieron la soga en el cuello y dijeron: pues los matará y dará su viña a otra gente que le produzca el fruto. Y el Señor Jesucristo le dijo: bien has dicho, así es. Y ellos se enojaron contra Jesús porque sabían que le había dicho todo de ellos. Jesús les quitó la viña porque eran malvados y se la dio a otro pueblo, a los gentiles. No fue un reemplazo, fue un traslado del reino, ya no más en la nación de Israel, ahora en las naciones gentiles, para darle el fruto a su reino, porque su pueblo rechazó a su Mesías. La siguiente parte de esta declaración, ¿cuál es? Una vez entregado a ellos, ellos lo condenarán a muerte.
Contradicción de contradicciones. El juez del universo siendo juzgados por las insignificantes criaturas. Las criaturas teniendo el atrevimiento de juzgar al juez. Así es el pecado tuyo y mío. Así es la insolencia del pecador. Que vino el Salvador, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron y quisieron, lo condenaron a muerte. Ahora, amados, esto tiene una carga teológica muy importante y ruego que me des la debida atención. La muerte de Cristo debía ser una muerte bajo condenación. En otras palabras, la muerte de Cristo era una muerte judicial. ¿Qué quiero decir con eso? Por favor, razona conmigo. Si el punto era morir, ¿por qué simplemente Jesús no moría por accidente? ¿Por qué no cayó de un burro, tuvo un accidente y murió? ¿O por qué no murió por enfermedad? Que sucedía mucho. Si hubiese muerto por accidente, hubiese muerto por enfermedad, hubiese muerto porque un criminal lo iba a robar y lo mató, no sería el Salvador del mundo. No habría pagado por tus pecados. Porque Él venía, como lo dije, a pagar. Y para pagar tenía que ser claro que estaba recibiendo un castigo. Injusto, como ya lo vamos a ver, pero castigo. Lo que los seres humanos estaban haciendo aquí en la tierra era dramatizando el juicio de Dios sobre los pecadores. Él tenía que recibir el castigo que tú y que yo merecíamos. Por tanto, Él tenía que ser juzgado. Me adelanto un poco, pero cuando lo entregan a los gentiles, la siguiente parte es importante que haya sido ante Poncio Pilato, ante los romanos, que se distinguían, y si has estudiado algo de abogacía lo sabrás, por tener el mejor sistema legal jurídico de la época. Fue el mejor sistema legal y jurídico de la época el que lo condenó y dejó en evidencia que era inocente. Porque Poncio Pilato dijo, no hay nada. Es el Señor encaminando todo para que fuera claro que era un inocente el que iba a recibir el castigo en lugar de los pecadores. Ten eso en tu cabeza, ahorita que lleguemos a la muerte como tal, lo vemos. Sería entregado el Hijo del Hombre, lo condenarían, lo entregarían a los gentiles. Otra vez, siguiendo en esta idea de que debía morir bajo sentencia, amados, esa es la providencia de Dios encaminando todo para que su Hijo quedara bajo el mejor sistema judicial y fuera evidente que era un inocente el que iba a morir en lugar de los pecadores. Y trae por favor a tu mente la historia de Abraham con su hijo Isaac. Ten en tu mente, ahí está Abraham, ahí tiene a su hijo en un altar. Dios no solamente frena eso porque Dios aborrezca los sacrificios humanos. O Dios no solamente frena eso porque tenía el cordero, tenía un mejor plan para enseñarle a Abraham. Dios frena eso entre todo lo que dije porque finalmente un pecador no puede limpiar a otro pecador. Si Abraham sacrifica a Isaac, esa sangre es sangre sucia, sangre pecadora, y no podía hacer remisión de sus pecados. Pero tenía que haber un corderito trabado en un zarzal por los cuernos para que no se lastimara, porque si se traba de una pata, lucha contra el zarzal y se lastima, y el cordero tenía que ser perfecto para tipificar a Cristo Jesús, que fue el cordero perfecto, que ni Herodes le encontró nada, los judíos no le encontraron nada, Poncio Pilato no le encontró nada. Era claro que iba a morir el Cordero de Dios, el impecable, por los pecadores malvados, sucios. Además de esto, el hecho de haber sido entregado a los gentiles y morir también a mano de los gentiles, por si ahorita inflaste pecho,
nos deja también bajo condenación. No es solo la nación de Israel la que rechazó al Mesías, fuimos los gentiles los que también rechazamos al Mesías. Él murió de mano de los judíos y murió de mano de los gentiles. Todo el mundo rechazó al Salvador. Así que los gentiles no podemos tener una actitud antisemitista y odiar a los judíos cuando nosotros también estuvimos ahí y también rechazamos al Salvador. Todos merecemos la condenación, Romanos 3:23, porque no hay diferencia, pues todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, judíos y gentiles. Después de haberlo entregado a los gentiles, ¿qué más predice Jesús? Lo escarnecerán y lo azotarán y escupirán en él. Amados, todo esto nos habla de los sufrimientos que Cristo llegó por nosotros. Nuevamente detente y razona conmigo. Si el evangelio era solo que Cristo muriera por nuestros pecados, por favor respóndeme, ¿por qué escarnecerlo, que es burlarse? Por favor respóndeme, ¿por qué azotarlo? Y responde, ¿por qué escupir en él? Si solo vino a morir, ¿por qué esto? El escarnecerlo, hacer burla de él, nos debe traer a Adán y Eva a la mente. Génesis capítulo 2 versículo 25 acá habla de una manera que si tú y yo lo escribiéramos no lo pondríamos, pero tiene profundidad. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Así acaba. ¿Por qué mencionar eso? Capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Pero la serpiente era astuta. Sucede el pecado. Capítulo 3 versículo 7 que dice, y Adán y Eva se vieron desnudos y se avergonzaron. Cuando estaban en el mundo perfecto, capítulo 2, desnudos y no se avergüenzan. Tan pronto dejaron entrar pecado, lo primero que sintieron fue vergüenza. El pecado trae vergüenza. Amado, el Señor Jesús fue avergonzado por tus pecados. Porque tú no solamente tenías que morir, escúchame, tú tenías que ser avergonzado. Y Él fue avergonzado por nuestros pecados. Por eso se burlaron, por eso se mofaron. El azote, ¿por qué azotarlo? Parece innecesario. Porque el pecado trajo dolor. Mira, no te olvides que a los incrédulos en el día final también se les va a dar un cuerpo resucitado. ¿Para qué? Para sufrir. Porque un alma no sufre eternamente, pero el cuerpo tiene que experimentar un dolor eterno. El infierno es un dolor eterno. El infierno va a doler. Como cuando te caes, cuando te raspas, cuando te rompes un brazo, el infierno va a doler. Tienen que recibir un cuerpo para experimentar dolor. Cristo Jesús experimentó ese dolor por nuestros pecados. Porque si solo muere y no sufre, no está llevando el pecado. Pero Él tenía que sufrir por nuestros pecados. ¿Y por qué escupirlo? Amado, ¿qué harías si yo salgo de aquí y te escupo en el rostro? Seguro que te levantas y me das un golpe. Porque escupir a alguien en el rostro es humillarlo. Jesús fue humillado. Le escupieron su rostro para por debajearlo, para hacerle mofa. No mires a Cristo Jesús solo en una cruz por ti. En el Evangelio, mira el rostro escupido de Cristo Jesús por tus pecados.
lo escarnecerán, lo azotarán, escupirán en él. Y llegamos al momento más importante dentro de todo lo que Cristo hacía. Lo matarán. Sabemos por el texto paralelo de Mateo 20, 17 al 19, puntualmente él dice, lo crucificarán. Entiende que lo matarían por crucifixión. Retomemos otra vez los que les decía ahorita, de que la muerte de Cristo fue una muerte judicial. Él recibió la condenación y tenía que morir, amado, porque Dios es un Dios justo. Él estaba recibiendo el justo castigo que todos nuestros pecados merecían. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Romanos capítulo 3, versículo 24. Ten presente que la muerte de Cristo fue una muerte judicial, es decir, que Él está recibiendo el justo castigo, no la desafortunada providencia, el pesar que trajo el pecado, no, el justo castigo. La paga del pecado es muerte. Dios es justo, no puede pasar el pecado por alto. Tiene que recibir el castigo alguien. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para, ojo aquí, demostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Jesús tenía que morir bajo justicia divina. La muerte de Cristo demuestra que Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado, amado. Dios es justo eternamente y Él ha de enviar un castigo a los que han pecado, pero como tú tenías que sufrir ese castigo, o lo sufres tú o lo sufre otro, y Cristo lo sufrió para demostrar no que Dios es un alcahueta que no me castiga, no, nunca digas, es que Dios no fue justo conmigo, fue misericordioso. No fue justo directamente contigo, pero su justicia la descargó toda en Cristo Jesús. Todo lo que tú merecías como pecador, mereces como pecador, ha sido descargado en la cruz para, por medio de la fe, como dice el texto, no mueras tú, sino muera Cristo. Por medio de la fe, o sea que si no crees en Cristo, tú estás diciendo, manda toda tu justicia en mí, y por eso te enviará aún eternamente en el infierno. Porque en Cristo se manifiesta la justicia de Dios. Esto nos hace entender, porque si te lo has preguntado, ¿por qué murió por crucifixión? ¿Por qué por crucifixión? ¿Por qué no apedreado? ¿O por qué no le atravesaron una lanza y ya? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué clavos? ¿Por qué colgado? ¿Por qué una espalda tan lastimada? ¿Por qué tanta cosa? Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas que están escritas en el libro de la ley. Cristo, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tenía que ser colgado en un madero porque por no cumplir la ley fuimos hechos maldición. Teníamos que recibir maldición y el único castigo que maldecía era la cruz del Calvario. Cristo tenía que morir como un maldito porque era la condenación del pecado que tú y yo merecíamos. No es el desafortunado
sistema romano. No, es que tenía que morir como un maldito porque la ley te maldijo y en el infierno serán maldecidos eternamente. Y para ser librados de esa maldición, alguien tenía que morir como maldito. Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo, he dicho entonces, fue una muerte judicial. En segundo lugar, la muerte de Cristo fue una muerte expiatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que su sacrificio, óyeme bien, no tenía solo el propósito de satisfacer la ira de Dios, que es lo que estamos viendo, o sea, un asunto vertical. Muere judicialmente para dar plena satisfacción a la justicia de Dios, sino que muere también para beneficiarnos a nosotros horizontalmente. En otras palabras, no se trata solo de algo entre Cristo y Dios, sino algo entre nosotros y Dios. Cristo recibiendo un castigo en lugar tuyo y en lugar mío. Y es por eso, amados, que la muerte de Cristo fue una muerte cruenta. Mira, a continuación yo te voy a leer una descripción un tanto detallada de lo que debieron ser los sufrimientos de Cristo al momento de morir. Pero antes de leerlo, déjame informar un poquitico tus emociones. Yo no quisiera que con la siguiente descripción tú te quebrantaras solo porque pobrecito como sufrió, sino que si te quebrantas y quisiera que se te removieran las entrañas, fuera porque lo merecías tú y lo hizo en lugar tuyo. A ver, si yo te relato ahorita lo que sufre un niño y todas las violaciones que le hicieron, yo creo que más de uno lloraría. Pero lloramos porque pobre niño. No es pobre Jesús. Eres tú el que está recibiendo eso. Lo estás recibiendo por ti. Cuando fue azotado, se hizo con unos látigos que en sus puntas tenían plomo para que no solamente lastimaran por fuera, sino también lastimaran por dentro. Esos látigos tenían unos pequeños huesos de animales que se incrustaban en la piel y que al alar la rasgaban. Esto debió dejar severamente destrozada la espalda de Jesús y muchos de sus músculos en evidencia. Luego, tuvo que cargar sobre esa espalda lastimada una pesada cruz hasta el lugar de su crucifixión. Tal era su sufrimiento y debilitamiento que se le encargó a Simón de Cirene que le ayudara. En la crucifixión, las muñecas y los pies de Cristo fueron atravesados con clavos de hierro, fijándolos al madero. El cuerpo, suspendido por esos puntos, soportaba todo su peso, lo que provocaba un dolor insoportable y una constante dificultad para respirar. Al estar colgado, los pulmones de Jesús se comprimían, dificultando la inhalación. Para poder tomar aire, tenía que empujar su cuerpo hacia arriba utilizando sus piernas atravesadas por clavo. Este esfuerzo desgarraba aún más los tejidos y nervios, agravando el dolor. Adicional, su espalda frotaría por la cruz y generaría otro dolor. Cada movimiento para respirar, el dolor se intensificaba. La combinación de agotamiento, asfixia progresiva, espasmos musculares y hemorragias internas producía un dolor físico extremo hasta que finalmente, y más prontamente que los otros dos ladrones, murió. No pretendo dar una descripción morbosa y con sevicia de los sufrimientos de Cristo. Me quedé bastante corto. Pero repito, amado, lo está haciendo en lugar tuyo. Porque es eso lo que tú mereces. Jesús debía tener una horrenda muerte, porque el pecado que has cometido merece una muerte horrenda.
El pecado es tan asqueroso a los ojos de Dios que tuvo que enviar a su Hijo a pagar por esos pecados. Así de serio se toma Dios el pecado. Que no sino la muerte del santo era lo único que podía saldar la deuda. Fue una muerte judicial, fue una muerte expiatoria. Y en sexto y último lugar, Jesús predice que al tercer día resucitará. Recuerda cómo fue la resurrección. Efectivamente murió y fue sepultado en una tumba. Van unas mujeres a llevar hierbas al tercer día. Muere un viernes, van el domingo, cuenta el viernes, cuenta el sábado completo y cuenta el domingo. Esas mujeres llegan y encuentran la piedra corrida porque un ángel la corrió. Y les preguntan, ¿dónde está? Y el ángel les dice, ¿por qué buscan al que murió si él ya está vivo? Él ha resucitado. Y ahí está María, María Magdalena, María Salomé, todo ese grupo de mujeres. Y sale María corriendo y se encuentra con el Señor. Y una escena muy tierna. Le dice, piensa que es el hortelano y le dice, si sabes dónde se lo han llevado, dímelo. Y él le dice, María. Le dice, Raboní, que quiere decir mi maestro. Y él le dice, ve donde los demás y diles que yo he resucitado. Son mujeres las que escuchan el testimonio. Yo me voy a detener un momento, puesto que la resurrección de Cristo es tan importante. Por favor, no prediquen el evangelio, Cristo murió por ti y ya. Prediquen el evangelio, Cristo murió y resucitó. Porque no se quedó en la tumba, sino que el victorioso se levantó al tercer día. Amén. Cristo resucitó verdaderamente y yo voy a imaginarme que mi audiencia tuviera a alguien que negara la resurrección. Y no porque crea que ciertamente mi iglesia la niegue, sino para también afirmarnos en esta verdad. Hay tres hechos que prueban la resurrección. Hay tres hechos que hacen que sea imposible que Jesús no haya resucitado. Primero, hay una tumba vacía. No se ha encontrado el cuerpo de Jesús. Nunca se encontró el cuerpo de Jesús. Y que la tumba se quedó vacía aparece en 6 fuentes independientes. Mateo capítulo 28, 1, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, Hechos 2 y Primera de Corintios 15. 6 veces se relata que la tumba estaba vacía. Si alguien supiera más o menos sobre evidencia, investigación, encontrar en 6 fuentes distintas un relato comprueba la veracidad del mismo. Ahora, estas fuentes tienen mayor credibilidad porque todas las fuentes son cercanas al suceso. Miren, es bien chistoso. Nadie duda de lo que dijo Aristóteles. Nadie duda de lo que dijo Estoico. Nadie duda de lo que dijo Platón. Pero los documentos que se tienen más cercanos a ellos datan de 1000 años después, 1500 años después. O sea, Aristóteles dijo algo y se encontró un documento 1500 años después y todo el mundo dice Aristóteles dijo. Pero de la resurrección son 30 años después los documentos escritos que dicen lo que sucedió. Y la gente tonta está poniendo en duda la resurrección. Eso es necedad. Eso es necedad. El hecho de que hayan sido mujeres refuerza la veracidad del asunto. Si fuera un cuento que Jesús resucitó, pues los que se inventaron el cuento no hubiesen dicho que lo dijeron mujeres, porque en la época no se tenía por veraz el testimonio de las mujeres. Si yo me quiero inventar un cuento, pues voy a decir que lo dijeron los principales para inventarme un buen cuento. Pero que hayan sido mujeres las que se dieron cuenta y que se relate que fueron mujeres, sería algo en contra si fuera falso. Pero como es real, eso verifica la narración. Y también el informe de las autoridades. Tenemos en el relato que los gobernantes pagaron para que los guardas que se quedaron dormidos y Jesús resucitó,
dijeran que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces hay una tumba vacía que verifica que Jesús verdaderamente resucitó. 2. Las apariciones de Cristo resucitado. Solo por leer un texto nada más, 1 Corintios 15, solo por leer un texto, versículo 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera del tiempo, se me apareció a mí. ¿Qué cantidad de personas a las que Jesús se les apareció? Hoy día por ahí hay un montón de cuenteros que dicen que Jesús se les apareció, pero se les apareció solo a ellos, nadie más. No, aquí se le apareció a grupos grandes, 500, se les apareció a una sola persona, se apareció en distintos lugares, se le apareció a incrédulos, que era Jacobo, que era Pablo, se le apareció a creyentes. Hay demasiada evidencia que verdaderamente Jesús resucitó. Y un tercer hecho que demuestra la resurrección de Cristo es la creencia de los discípulos. Amados, los discípulos, cuando cogieron a su maestro, ¿qué hicieron? Huyeron. Pedro, cuando le preguntaron si era de él, lo negó. Pero cuando lo vieron resucitado, hasta la tumba iban con esa verdad. El Pedro que lo negó estuvo dispuesto a morir crucificado como él. Si una persona que fueron tan cobardes estuvieron luego dispuestos a dar su vida por una verdad, es porque verdaderamente resucitó. Ellos no iban a morir por un cuento, ellos no iban a morir por una mentira, ellos iban a morir porque lo vieron resucitado. Esa transformación de la vida de los discípulos da garantía que verdaderamente hubo una resurrección. Entonces son tres hechos: una tumba vacía, las constantes apariciones de Cristo resucitado, visible, no en el corazón físico, y 3, la creencia de los discípulos, esa vida transformada. ¿Por qué me tomo el tiempo de argumentar así de la resurrección y por qué la resurrección es importante, amados? Por 3 razones. 1, por la existencia, porque la resurrección prueba la existencia de Dios y sus milagros. A ver, resucite a alguien. A ver, muéstrenme adventistas que su Elena de White resucitó. A ver, mormones, muéstrenme que el suyo resucita. A ver, testigos de Jehová, muéstrenme que el suyo resucita. A ver, muéstrenme que María, católicos, resucita. A ver, muéstrenme que Mahoma resucita. No, no resucitó. Buda resucitó, no resucitó. Pero yo tengo un Cristo resucitado, amén. Y eso prueba que mi mensaje es verdadero. Eso prueba que yo predico la verdad. Que aquello de que abrió el mar, aunque suene sorprendente, queda en pañales ante un Cristo resucitado. Y si resucitó y resucitó, pues claro que calmó el mar, claro que multiplicó peces, claro que el mar se abrió en 2, claro que cayó maná del cielo, claro que creó el mundo. Repito, si un hombre hoy me dice que va a resucitar, que va a morir y en 3 días va a resucitar y lo hace, yo le creo. Pero no lo hace, a menos que sean Cristo y que sean Dios. La resurrección de Cristo es importante porque prueba la existencia de Dios y sus milagros. Por eso es que los liberales, los impíos atacan tanto la resurrección. Porque donde nos quiten la resurrección, vana resulta nuestra fe, vana resulta nuestra esperanza y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice 1 Corintios 15. Sin resurrección no hay cristianismo. Porque hay resurrección, hay cristianismo, hay esperanza, amén. Segundo, la resurrección es importante porque prueba que Jesús era quien dijo que era.
Amados, profetizó que iba a morir, profetizó que iba a resucitar, profetizó que Él sería el Salvador. Él se presentó como el Mesías, Él habló de que perdonaría los pecados y ese que dijo tanta cosa, verdaderamente lo hizo. Tiene que ser el Salvador del mundo. Mi amado hermano, mi amado amigo, cree en Cristo Jesús, que yo no te estoy hablando de un mito, yo te estoy hablando de algo que es veraz. Alguien que dijo que era el Hijo de Dios y resucitó. Eso no lo hace un mago, eso lo hace el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, la resurrección es importante porque prueba que Jesús hará lo que dijo que hará. Él dijo que volvería, Él dijo que vendría y que vendría a dar salvación a los que hemos creído en Él y eterna condenación a los que rehusaron poner su confianza en Él. Amados, van 2000 años larguitos desde que Él dijo eso. Pero repito, Él dijo que moriría y que se levantaría el tercer día y lo hizo. No va a volver. Claro que va a volver. Claro que va a venir. Y si no viene y morimos, claro que estaremos con Él. Porque resucitó. Cuando dudes, recuerda que resucitó. Y te animo a que leas todos los libros de impíos que quieran negar la resurrección. No han podido. Porque resucitó, porque es real. El que resucitó, el que verdaderamente se fue transformado, se levantó de la tumba, ascendió al cielo, dijo que volverá. Te dice que confíes en Él, te dice que esperes. Créelo. No te estoy predicando cuento, no te estoy predicando intuición, te estoy predicando una verdad, una realidad. ¿Qué hemos de hacer a la luz de esta enseñanza? Dos cosas. Si tú no eres un cristiano, si tú no has entregado tu vida a Cristo, mi amado, tienes que creer en este evangelio. Tienes que creer en este evangelio. ¿En serio vas a darle la espalda a esto? No tengas la respuesta torpe de los discípulos de cruzar por esa puerta a soñar en grande en este mundo. Por fin se acabó el culto, voy al mundo. Por un Cristo que hizo esto. No te confundas. Él hizo esto, pero no aplica para ti si tú no crees en Cristo Jesús. Él no hizo esto por todas y cada una de las personas que han vivido, viven y vivirán. Él hizo esto por sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Las que oyen su voz y lo siguen. Si tú no sigues a Cristo, tú no eres de sus ovejas. Y por ti no derramó ni una gota de sangre. Ni una gota de sangre se va a desperdiciar en ti si tú no pones tu confianza hoy en Cristo. Al infierno no se va a ir nadie por quien Cristo haya derramado una gota de sangre. Todos aquellos por los que Él hizo esto son aquellos que hemos oído su voz y hemos puesto su confianza en Él, nuestra confianza en Él, y nosotros, porque esa sangre no es en vano, nos iremos con Él a la gloria eterna. Amén. Mi amigo, cree en Cristo. ¿Te he predicado de un Cristo tirano? Yo te he predicado de un Cristo enemigo, odioso. Te he predicado de uno que está dispuesto a ir a la tumba, de ir a la cruz, sufrir tanto por sus enemigos. Tu mamá no haría lo que Cristo hizo por ti. Tu mejor amigo no haría lo que Cristo hizo. Solo Cristo ha sido el único que ha muerto por enemigos. Y llama hoy a sus enemigos a que pongan su confianza en Él. Y a ustedes, iglesia,
¿Qué hemos de hacer a la luz de esta enseñanza? Yo espero que esta enseñanza te constriña, te redarguya, que tus entrañas se conmuevan pensando que si uno murió, tú moriste, para que ya no vivas más para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Esposos, ¿sabes por qué eres tan duro con tu esposa? ¿Sabes por qué eres tan tirano? ¿Por qué no la perdonas? Porque estás escuchando este evangelio y Cristo te dice, ámala como yo, y tú no estás dispuesto a sacrificar una tontería por ella. Este evangelio, Cristo dice, ámala como yo. ¿Y cómo amó Cristo? Sufrió por la iglesia. Si viviéramos el evangelio en nuestros hogares, tendríamos hogares transformados, pero somos esposos que no quieren morir por la iglesia, por la esposa. Cuando vemos a un Cristo con una espalda destrozada, cargando la cruz, y nos dice, cárgala por tu esposa. No es que trabajé mucho, estoy cansado. Santifícala, haz devocional con ella. No, es que me toca muy duro. Cuando vemos a un Cristo con una espalda destrozada cargando una cruz, somos muy dignos, hermanos. Y se nos olvida el evangelio. Si viviéramos más el evangelio en nuestra iglesia, dejaríamos de ofendernos tanto por nuestros hermanos y estaríamos más dispuestos a perdonar. Colosenses 3:13 nos aterriza el evangelio, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Así, hacedlo vosotros. ¿Qué manera? La que hemos predicado. Amados, si aterrizáramos el evangelio en las relaciones de la iglesia, dejaríamos de abandonar tanto las reuniones por cualquier bobada que me hace un hermano. Y estaríamos prontos a perdonar. Cristo nos dice, renuncia a ti, vive para mí. Nos lo dice alguien que renunció a todo. Llevaríamos vidas más prósperas, vidas más santas. Si el evangelio lo aterrizáramos, si estas verdades las tomáramos en serio. Resucitó para darnos una vida transformada. ¿Qué hacemos viviendo como impíos, como el mundo, cuando un Cristo nos ha transformado? Amados, esto no es un mensaje para que sean salvos, este es el mensaje para vivir toda la vida. Un Cristo que fue a la tumba y entregó todo, nos dice ofrenda, y nosotros ahí, no, pero ¿por qué tengo que ofrendar? Nos despojaríamos más fácil en la ofrenda, en la adoración a Dios, ante un Cristo que entregó su vida por nuestros pecados. Esposas estarían más sujetas a sus maridos. Serían mejores esposas al considerar que el que las manda a sujetarse a sus maridos es un Cristo que se sujetó a viles pecadores, que se entregó a sus enemigos, que dejó que sus enemigos hicieran y deshicieran con él, que soportó que lo escupieran en la cara. Y esposas no pueden sujetarse a sus esposos. Tendríamos hogares más transformados si los hijos vivieran el evangelio en casa. Si consideraran a un Cristo que sufrió por hacer la voluntad de su Padre, que en amor entregó a su Hijo, y su Hijo obediente hizo todo lo que su Padre le mandó. Pero tu padre te manda algo y tú prefieres hacerle caso al amiguito. Tú prefieres hacerle caso al de Facebook. En vez de imitar la obediencia de Cristo.
que verdaderamente sufrió por obedecer a su Padre. Amados, si aterrizáramos más el Evangelio, viviríamos más santamente. Tienes una iglesia porque Cristo murió para que tú pudieras venir a esta iglesia a adorar cada domingo. Aquí no estamos porque Barbosa hay un grupo chévere para hablar de Dios. Aquí estamos porque Cristo murió. Esas reuniones se dan porque el Salvador fue a la tumba y llegó el domingo y tú te quedaste con tu amigo. Y tú estás muy cansado y te quedaste en casa. Y tú estás pensando en buscar algo del mundo cuando Cristo murió para que tú pudieras estar aquí con algo significativo. Si Cristo no muere, esto es una tontería, hermanos. Pero recordar el Evangelio nos lleva a venir a la iglesia, a darle gracias al Señor por lo que hizo, por la esperanza. Amados, es una serie de aplicaciones. Haz otras tuyas mismo. Mira en qué estás luchando y recuerda el Evangelio, aterrízate el Evangelio. Por favor, no salgas de estas puertas a soñar en grandeza como los discípulos les pasó. Tienes cosas mal en tu vida porque te falta el Evangelio en tu vida. Que el Espíritu Santo lleve a la iglesia a aterrizar más el Evangelio en su día a día. Amén. Vamos a orar. ¿Saben qué, hermanos? Ora cada uno ahí en su lugar. No voy a orar congregacionalmente. Ora en tu lugar. Me voy a quedar en silencio. Medita en el Evangelio. Reflexiona en tu pecado. Y aplícate eso en tu vida. Solo me voy a quedar en silencio.